pero vénganse todos, así podemos armar una especie de charla, porque hay un montón de cosas para preguntarles a estos jóvenes dirigentes que ya ocupan un lugar dentro de la política y seguramente tienen un montón de cosas para contarles a ustedes que los apasiona la política. O por ahí, no tanto, pero que tienen algo que consultarle o alguna duda para sacarse. Está bueno que se vengan todos para adelante. Invitamos a los que son parte de los Ateneos a nivel nacional y a los más grandes también, ¿no? Podemos opinar todos. La idea es abrir el juego para que hagamos una charla general entre todos. Vamos a presentar, ahí está, a 5 referentes, 5 jóvenes que pueden ser ustedes. El día de mañana, el mes que viene, dentro de un año, pueden estar ustedes cubriendo algún cargo y participando más allá del color político. Hoy vamos a hablar de experiencias. ¿Cómo arrancaron? ¿Qué les gusta? ¿A dónde quieren llegar? Vamos a hablar de la política que viene de antes, la nueva política. Vamos a plantear diferentes puntos y ustedes, sobre todo, la idea es que ustedes pregunten. Así que se van acercando, vamos a empezar a presentar a cada uno de los disertantes, que no va a ser una disertación en sí, sino que va a ser una charla que vamos a tener entre todos, Facu, ¿empezamos a presentar? Ahí está, anda perfecto. Vamos, ahora sí andamos. La política. ¿Hay chicos afuera? Bueno, le pedimos a los chicos de afuera que entren. Que entren, así podemos arrancar ya el panel. A ver, ya le vamos a pedir a los chicos del Ateneo que los traigan, a los de afuera, para que hagamos referencia justamente y podamos arrancar. La política. La política, un proceso que atravesamos cada uno de nosotros todos los días, afectándonos de manera directa o indirecta. Muchas veces la rechazamos, hasta el punto de resignarnos en el estancamiento de no poder compartir distintas ideas. ¿Y por qué no? Siendo jóvenes nos movilizan los desafíos. Estamos en el momento de afrontarlos, superarlos, demostrando que esto no es así. Contamos con 5 integrantes de distintas fuerzas políticas que nos van a narrar qué los movilizó a cada uno de ellos a ser partícipes en sus agrupaciones, descubriendo que son más los puntos de unión de los que creemos. Bueno, vamos a presentar uno por uno y pido un fuerte aplauso porque han hecho una especie de impas de sus actividades para venir hoy y hablar con ustedes. Me encanta que estén acá bien adelante, así bien cerquita, porque la idea es esta, ¿no? Que se acerquen, que el mate pase por todos lados y empezamos a presentar, por favor. Nos acompaña Rosendo Grobocopatel, nacido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja en la jefatura de Gabinete de Ministro de la Nación junto a Marcos Peñas desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Participa activamente en el PRO y en Cambiemos. ¿Cómo andás, Rosendo? ¿Todo bien? A ver, pará, te voy a dar el micro. ¿Cómo va? Un fuerte aplauso para Rosendo, por favor. Bueno, muchas gracias. Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? No sé si vamos a poder competir contra los bailes que acaban de hacer, pero vamos a intentar. Bueno, vamos a tratar de seguir el ritmo, si te parece. Dale, me encantó. Seguimos, Facu. María Caire, licenciada en Economías de la UNC, docente concursada de Finanzas Públicas, secretaria de Mujeres y Derechos Humanos de la Juventud Nacional del PRO. Un fuerte aplauso para María, por favor, también, que ha venido. María, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias. Seguimos, Facu. Ignacio Rico, responsable nacional de la Juventud Movimiento Evita y dirigente juvenil de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Fue uno de los coordinadores del relevamiento nacional de barrios populares y villas. Impulsó la ley de regularización de tierras urbanas. Un fuerte aplauso para Ignacio también, chicos. Muy bien. Gracias. Siga. Agustín Carrizo estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja en la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en la Coordinación de Políticas Públicas desde 2017. Participa de la Unión Cívica Radical. Fuerte aplauso para Agustín también. Nacho, te puedo decir Nacho, ¿no? Yo ya arranqué con Nacho en la confianza. Sí, cómo no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Agus, ¿cómo funciona? ¿Funciona esto? ¿No? A ver, ¿Escucha? abrimos la vincha. Hola. Sí, hay un poquito más de volumen a la vincha, me parece que está un poquito bajo. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo Bueno, bien. me alegro un montón. ¿Terminamos con la presentación? Juan Manuel López, diputado nacional por Coalición Cívica, es abogado y fue asesor de Elisa Carrió, al mismo tiempo apoderado del partido de la coalición de la capital. Desde hace años desarrolla su vocación y profesión en la actividad política. Ha estudiado y trabajado en cuestiones de derecho constitucional, parlamentario y electoral. Al mismo tiempo, como miembro del equipo que dirige Elisa Carrió, trabajó para especializarse en investigación y seguimiento de causas judiciales sobre la corrupción pública, lavado de activos y narcotráfico. Un fuerte aplauso también, por favor.
¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Bueno, gracias por la invitación. por favor, gracias a ustedes por venir. A ver, nos vamos a acomodar. Me imagino que ustedes ya tienen preguntas. Vamos a arrancar nosotros, rompemos el hielo. Son jóvenes. ¿Está mal preguntar las edades? Sí, listo, me encantó. Sí, ¿para qué vas a preguntar las edades? Se nota que son jóvenes. Fue clarísimo. Pero vamos a hablar... Bueno, a ver, vamos a preguntar las edades. ¿Edad? 26 años. 26. 26. Nacho. 28. 28. María. María. 33. Ay, nueva, María, por favor. ¿Rosendo? 24. 24. 35, soy el más viejo. Ah, sos mi modelo. Excelente, excelente. Bueno, verán, son jóvenes dirigentes. Y la primera pregunta está orientada a eso. Los jóvenes... ¿Quieren que me corra, sonidista de acá? Estoy acoplando yo. Ah, bueno. Jóvenes y la política. ¿Qué espacio tienen hoy los jóvenes, ustedes, ellos, adentro de las decisiones políticas? Si querés arranco, te comparto alguna reflexión. Creo que la política no es muy distinta a cualquier actividad que tengan cualquiera de ustedes, digo, que más o menos comparten edad con nosotros. O sea, nos toca laburar con gente mucho más grande que nosotros, que obviamente son quienes lideran o quienes tienen más responsabilidades, y nosotros nos estamos armando o haciendo nuestro lugar. Y eso, como todo, tiene sus costos y sus esfuerzos. Nadie te regala un espacio y hay que laburarlo. Creo que a muchos de ustedes les debe pasar, tal vez si trabajan en empresas familiares o demás, que más o menos les pasa lo mismo. Digo, tienen que hacerse su lugar y laburarse y mostrar que tienen ganas de hacer. Pero es un poco eso. Bien, bien, bien. ¿María? No, lo mismo que Rosendo. Si bien es cierto que todos los lugares se ganan, estamos viendo, me parece, como que en los últimos años, tanto en la gestión anterior como en esta, muchísimo más espacio para los jóvenes, que lo aprovechamos tanto y nos lo ganamos tanto para con nuestros superiores como para con nuestros pares, ¿no? El otro día me preguntaban en una nota en quién nos apoyábamos los jóvenes en este espacio de la gestión, y yo dije, nos apoyamos mucho en nuestros superiores, pero nos apoyamos muchísimo en nuestras redes de jóvenes, porque todos tenemos mucho lugar en muchos espacios, y eso me parece que es súper importante. Bien, apoyarse entre ustedes. En mi caso particular, hola, en mi caso particular, yo trabajo en jefatura de gabinete, en el seguimiento de políticas públicas de todos los ministerios, en el cual muchas de las decisiones se toman a nivel de ministros, a nivel de secretarios, pero los jóvenes tienen, como decía ella, un rol muy importante participando no solamente en las reuniones, sino generando informes o participando en algunas decisiones, pero con la posibilidad de participar en todos los ámbitos en los que se discuten muchas de las políticas públicas, que creo que viene desde la gestión anterior, pero en esta gestión sobre todo hay mucha apertura que los jóvenes participen de este tipo de instancias, toman decisiones. ¿Cómo empezó el tema de la política en ustedes? Viste que en general uno dice, no, yo soy de tal partido porque mi abuelo, mi papá son de tal partido. Esto es una cuestión de herencia, una cuestión de que uno crece con esto. O de repente estaba en el secundario un día y dijeron, quiero empezar a ser militante de algún partido en particular. ¿Ignacio? A mí, antes que nada, agradezco la invitación y no sé si conocen la organización, tal vez a la que pertenezco, que es el Movimiento Evita, que a la vez pertenece a una confederación de trabajadores, donde nos autodenominamos de la economía popular, y un poco como mucho de los jóvenes de nuestra organización se acerca a la política, tiene que ver con dos cosas, o con tres cosas en realidad. Primero con la bronca, segundo con la esperanza y tercero con los sueños. Yo arranqué desde bastante pendejo, iba al colegio La Salle, yo soy de la ciudad de Rosario, hincha de Rosario Central también, y armamos un grupo de jóvenes donde nos empezamos a acercar, ¿ahí está bien? ¿Sí? Nos empezamos a acercar a un centro barrial, a un centro comunitario, y empezamos a conocer la realidad de los barrios más humildes de nuestra ciudad, que si verán por televisión o por los medios está bastante conocida la situación que tenemos, y a partir de eso nos encontramos primero con la bronca de saber que tenemos compatriotas, que tenemos hermanos y hermanas argentinos que viven o en basurales a cielo abiertos, que no tienen laburo, o que si tienen laburo la guita que ganan no le alcanzan, que son víctimas del flagelo de la droga, y a partir de eso empezamos a soñar y empezamos a comprometernos con la posibilidad de que eso que viven muchísimos argentinos y argentinas es posible y factible de transformar,
Y bueno, a lo largo podré contar algunas de las pequeñas victorias, pero que para nosotros son muy grandes, de algunas de esas realidades que hemos transformado en este tiempo. ¿Hay alguna pregunta que ya le quieran hacer a los chicos? Levantan la mano y le vamos a acercar el micrófono. Directamente vayan pensando, vayan tomando nota de todo lo que van diciendo. Dijiste algo en particular que me parece que es un punto que los une a todos. Insisto, más allá del color político, que es las ganas de cambiar algo. En algún punto uno se mete en política, calculo yo, y ustedes me corrigen, que son los que saben, porque creen que pueden cambiar algo. Juan... A ver, el micrófono de Juan. Si no, le pasamos el inalámbrico directamente. Sí, vamos con eso, vamos con eso. Sí. Sí, uno se mete porque quiere cambiar algo y porque tiene una vocación de servicio en general. Igual sabemos que también hay gente que se mete a la política porque cree que ahí encuentra prestigio, porque cree que encuentra plata. No descartemos, no es que eso no existe. Uno tiene una vocación de servicio, pero al mismo tiempo se mete porque le gusta. Yo creo que eso es el primer incentivo. Y hay que decirlo así. Yo miraba la política por la tele cuando era chico y tengo imágenes desde bastante chico, elección del año 95, de estar mirando quién ganaba como si estuviese mirando un partido de fútbol y quería saber el resultado y quería saber eso. Pero me costaba mucho acercarme. Lo veía como un lugar sucio, como lo pueden ver muchos de ustedes, como un lugar lejano, como un lugar peligroso. De hecho, la primera que voté, que fue en el 2001, voté en blanco. O sea, no veía, era, bueno, para los que son más chicos, fue una de las peores crisis de representación política y económica del país. Pero a mí que me gustaba mucho la política, voté en blanco y tardé muchos años más, 5 años más, en acercarme a un partido político. Entonces yo, como resumen a tu pregunta, diría, sí, uno tiene vocación de servicio, te gusta la política, pero lo hace porque te gusta, lo hace porque te motiva, lo hace porque te genera adrenalina, en fin, porque es una vocación, pero no es fácil acercarse. Yo a los que se quieran acercar a la política les diría, golpeen todas las puertas y sáquense el prejuicio e inténtenlo. Me da la impresión de que hay más participación joven, si se quiere, que por ejemplo en la década del 90. Insisto con esto, no sé qué opinan ustedes, pero como que se habla más de política. Antes era como que estaba todo un poquito más tranquilo, si se quiere, en los más jóvenes, y ahora es como que están ustedes, bueno, están ellos, que están escuchando ahora, y hay como un resurgir de las ganas de pertenecer. María, te veía que hacía cara recién mientras hablaba Juan. Lo que yo, en relación a la pregunta anterior, por ejemplo, mi experiencia es totalmente distinta a la tuya. A mí no me gustaba la política, yo estudié economía, siempre me gustaban los números, de hecho no la entendía, y yo me acerqué por una causa totalmente distinta. Pero sí, por ahí respondiendo a lo que decís vos, ¿no? En parte por bronca y en parte por una esperanza. No comulgaba en absoluto con una gestión de gobierno anterior, en lo particular yo, en lo que yo estudiaba, que era la economía, no me gustaba la manera que gestionaban esos aspectos. Y de alguna manera vi en ese momento, no era Cambiemos, pero bueno, en la coalición que terminó siendo Cambiemos, un equipo de gente que me parecía que hablaba mi mismo lenguaje y me acerqué totalmente por otro lado. Me acerqué porque quería saber qué decía esa gente o qué modelo de país proponían en su momento, cuando obviamente Mauricio ni siquiera era presidente, hace 7 años. Y de repente cuando empecé a escuchar y empecé a ver lo que decían y dije, bueno, esto me gusta. La pregunta posterior fue un poco respondiendo a lo que se pregunta en este panel, ¿y qué hago yo o por qué no meterme a ayudar o qué voy a hacer yo para que esta gente que a mí me parece llegue? Entonces, desde lo que uno puede hacer, que es micro, dije, bueno, lo que puedo hacer en este momento, yo estudiaba economía en ese entonces, es sumarme y golpear la puerta y preguntar, che, ¿qué se hace acá en este partido? Y me sumé de esa manera. Y después me enamoré de la política. Pero bueno, es una experiencia totalmente distinta. Claro, son los inicios, ¿no? Rosendo, ¿cómo fueron tus inicios en la política? Bueno, yo tengo el recuerdo en primer grado, cualquiera capaz le habrá pasado en la escuela, que la profesora pregunta, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Un compañero decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, y yo dije, yo quiero ser presidente. Y la mina me decía, presidente del Club Atlético Carlos Casares, presidente de la Nación. No sé dónde vendría ese delirio, pero siempre me gustó la política desde chico. Un poco parecido con María, nunca sentía que encontraba un lugar o un espacio donde me sentía representado, y cuando tendría 18 años empecé a estudiar Ciencias Políticas en Capital, ya viviendo en Capital, y venía de una familia, como podría ser la familia de cualquiera de ustedes, no vinculada a la política. Mis viejos los dos son ingenieros agrónomos, mi familia, vengo de una familia de productores. Así que la política en casa se hablaba, pero no partidariamente, no es que se hacía ni antiperonismo, ni radicalismo, no se hacía nada, digamos, se debatían de los problemas públicos.
Y un poco me acercó eso, las ganas de meter la mano y de resolver acertijos, si cree de alguna manera. Entonces me acerqué, pedí una reunión a Marcos Peña, me junté a charlar con él, le dije a mí Macri no me gusta, y él me dijo, bueno, si no te gusta Macri, vení a conocerlo, a ver qué te parece. Y empecé a laburar con él y desde ahí no paré más, y ahora laburo al lado de él, digamos, fue eso. Ya vamos a hablar de la experiencia de trabajar en el gobierno. Agus, ¿cómo arrancó ese bichito de la política? Yo creo que mi caso es como diferente al tuyo en algunas partes, porque así como de familias de médicos, salen hijos médicos y nietos médicos y hijos cardiólogos y nietos cardiólogos. En mi casa, como vengo de una familia que siempre se discutía radicalismo, mi abuelo participó en política y tengo tías que participaron en política. Todos en el radicalismo. Todo en el radicalismo. Sí. Y de a poco te vas como criando en un ámbito donde la política se discute y se vive y se participa y está todo el tiempo. Creo que donde más lo vi fue cuando tuve que decir qué carrera estudiaba. Estaba entre una parte de la familia trabaja en el campo, otras en otras actividades y otras se dedican a la política. Decidir, bueno, yo también puedo ser protagonista y arrancar desde una decisión de decir, bueno, estudio ciencia política, estudio economía para prepararme el día de mañana, poder participar y verme, no sé, como protagonista, como partícipe de un espacio de toma de decisiones lo más formado y capacitado posible, que creo que es como un contrapunto. Está bien, no. Pero como llega siempre a los mismos puntos finales, que es ganar de participar y de formarse y capacitarte y llegar de la mejor forma posible a una instancia de participación, de toma de decisiones. Claro, estar donde se toma la decisión, como recién decía. Me encantaría hacer un ejercicio con todos ustedes y quiero que sean sinceros y ustedes van a tener que responder. Levante la mano, ¿a quién le gusta la política? Bien, sí. Ahora quiero que levanten la mano quien no cree en la política. Bueno, y permiso, me voy a parar un segundito porque acá, permiso, me encantaría saber por qué no creen en la política o qué vieron que los desencantó en algún momento. Están los chicos ahora para poder responder. ¿Te molesto? ¿Tu nombre? Rosario. ¿De dónde venís? ¿De qué Ateneo? Ateneo Bandera. Ateneo Bandera. ¿Qué no te gusta de la política? ¿Qué te desencantó de la política en su momento? A mí me gusta la política como idea, pero no me gustan los partidos, o sea, no me gusta la corrupción y no me gustan los tiempos de la política, por lo menos de este país. ¿Qué le podemos responder? Sí. Gracias. Le podemos responder que coincidimos, creo que la mayoría de los que estamos acá. Porque los tiempos muchas veces de la política no son los tiempos más humanos, vamos a decir, y es desgastante la política, y también muchos de los dirigentes juveniles o algunos que empezamos desde chicos, somos parte de la estigmatización de un montón de tipos, de un montón de hombres y mujeres que han utilizado la política como herramienta de enriquecimiento propio o como herramienta de una carrera política, y me parece que al igual que en el laburo, al igual que en cada uno de los sectores sociales, tenemos herramientas para cumplir determinados objetivos, y la política, lo que me parece que tenemos que entender y pensarla un poco para sanearla también, es que no hay una finalidad política en sí misma, sino la política entendida como un medio para poder pelear por, si se quiere, las reivindicaciones sectoriales que podemos tener cada uno de nosotros. Yo veo un problema, cuando me acerqué al barrio militar, cuando era pibito, veía problemas en la pobreza que tenían causas económicas, pero que sobre todo tenían fracasos políticos detrás. Pero también entendí que la resolución para sacar a muchos de mis compañeros, a muchos de mis hermanos y mis hermanas de la pobreza, era con decisiones políticas. Y me parece que la clave está un poco entenderlo en una herramienta, en un medio y no en un fin, pero estoy de acuerdo con lo que decía ahí. ¿Quién había levantado la mano que le gustaba la política? ¿Podemos levantar de nuevo? A ver, vamos a preguntar qué le gusta de la política o qué les gustaría hacer en política. ¿Tu nombre? Leandro. Leandro, qué buena voz que tiene Leandro. Leandro, ¿de qué Ateneo? El Ateneo de la Sociedad Rural Salteña. Bien. Leandro, ¿qué te gusta de la política? Bueno, la verdad que a mí de muy chico que me gustaba la política y creo que a los 10 años ya quería votar y no entendía por qué. Y la acompañaba a mi mamá para ver si podía pasar al cuarto oscuro y ver. Personalmente yo veo a la política como una herramienta de ayuda y contención social a aquellos que están en situación de vulnerabilidad
Y para mí la política, más que una cuestión de corrupción o de aprovechamiento del hecho puntual de la política, es servirle a la comunidad y poder serle útil. Va bien encarado, Leandro. Ustedes que ya están trabajando. Rosendo. Sí, también para agregarle una cosa y no hacerlo parecer algo tan distante, es la verdad que hay que cortar un poco con el chamullo. O sea, en cualquier lugar, o sea, en una empresa privada, si vos laburás bien, a la empresa le va bien. Si vos laburás mal, a la empresa le va mal. Muchas veces en la política no hay ningún costo. O sea, vemos a tipos que dicen cualquier barbaridad y no pasa nada. Entonces creo que un poco también el laburo de un montón de gente, así como decía Nacho, que somos de lugares políticos completamente opuestos o antagonistas, en la mayoría de las cosas no pensamos igual, pero en el espíritu estamos de acuerdo en lo que queremos. O sea, hay que cortar el chamullo y es que la política está para resolver problemas y que lo bueno sería que cualquiera de nosotros más adelante podamos estar sentados ahí donde están sentados ustedes y viceversa, entrar y salir. Que no sea tan algo separado, digamos. No, y en eso que vos decís, la política tiene un fin muchas veces muy concreto, que hay que tenerlo muy presente y no hay que tenerle miedo y hay que hablarlo con claridad, que es ganar elecciones para dirigir el Estado. Entonces, o sea, cambiarle la vida a la gente, mejorar el país, lo que le damos las buenas intenciones que uno tiene se llegan cuando uno le toca un día manejar las palancas de un Estado. ¿Y por qué uno quiere ganar elecciones si tiene las mejores las intenciones? Porque el único lugar donde se transforma en serio la sociedad es manejando ese Estado. O sea, un Estado como les parezca, un Estado difícil, burocrático, duro, lo que sea, pero cuando vos movés ese elefante 1 centímetro, impacta mucho más que cualquier actividad que uno hace desde lo individual o desde lo colectivo, pero desde una ONG, desde un comedor, incluso desde la actividad gremial que ustedes hacen, que es muy importante para la política, pero en definitiva ustedes a quienes le piden que tomen medidas a ese Estado. Y cuando le perdés el miedo a saber que tenés que gobernar algo, es cuando en serio lo hacés, te animás y impacta sobre la gente. Eso ténganlo presente, que no es ningún demérito querer ser intendente, querer ser gobernador, querer ser presidente, querer ser diputado. Está muy bien. Déjame agregarte una cosita, perdón, pero a ustedes necesariamente van a estar en la discusión política. O sea, cualquiera de ustedes dentro de 10 años va a tener que dar discusiones políticas, porque ustedes, si trabajan en el sector o no trabajan en el sector, la discusión de retenciones sí o retenciones no es una discusión política que a ustedes los toca. Entonces ustedes como sujetos que vayan a trabajar en el privado o no, van a tener que dar una discusión en lo público. O sea, todos constantemente estamos interpelando en lo público. Si en mi cuadra no hay luz o si hay luz, si hay cloacas o no hay cloacas, todas esas discusiones es hacer política. La puedes hacer desde un comedor, la puedes hacer desde ser docente, la puedes hacer desde donde sea, pero la política nos toca a todos, digamos. Primer paso de la política podría ser un centro vecinal. Puede arrancar desde ahí. Que uno cree, dice, bueno, es algo más de barrio, pero es un primer paso. ¿Cómo? A ver. ¿Centro de estudiantes también? Sí, los centros de estudiantes, en los colegios y en las universidades. También. Me tocaste el corazón con eso, porque a mí en particular en el paso, no la gestión, en lo que es política partidaria, arranqué la juventud hace muchos años y después me tocó encabezar lo que es el armado de la política universitaria. Fue súper complicado, porque la realidad es que es una manera muy distinta de hacer política, pero lo llevo en el corazón, fue una gran escuela y realmente es importantísimo, tanto en la universidad como en el centro vecinal, como en el comedor, digamos, si tienen esa vocación como la gremial empresaria. Hoy como directora nacional en el Ministerio de Producción me toca trabajar con lo que son las cámaras empresarias y tenemos un programa de fortalecimiento de jóvenes que participan en las instituciones productivas, porque entendemos que la participación de los jóvenes en todo ámbito político viene a traer esa fuerza que los jóvenes tenemos y a cambiar esas cosas que decía Rosario que por ahí no nos gustan tanto de los tiempos políticos. Y bueno, para eso somos parte, para cambiar esas cuestiones que vienen con nuestra generación, que son distintas y son sanas, y por eso es importante que participen de donde les guste y de donde quieran. Desde cualquier ámbito, pero es súper importante que si tienen esa necesidad de aportar algo, que lo hagan en el momento que les sea
que crean que es necesario o que crean que lo quieren hacer, digamos. Tocaste justo un punto, por eso yo me vine para este lado, porque están de un lado los jóvenes que vienen con todas las ilusiones, por otro lado los jóvenes que ya están dentro de la política y están trabajando, pero me gustaría saber la opinión de los más grandes, que los tengo acá, sobre la política. Me encantaría que alguno nos cuente cómo la ha vivido, porque han pasado varias presidencias, si se quiere, diferentes colores políticos. Me encanta porque los jóvenes agarran el micrófono y entre los grandes se van pasando la pelota. Se van pasando. Esto es una charla entre todos. No sé con quién, a quién le podemos preguntar sobre, ¿cómo ve la política? No, yo quiero coincidir. Gracias. Quiero coincidir con los jóvenes porque entraron en la parte política o la parte gremial. Personalmente estuve muchos años en la comisión de la rural y eso es bárbaro que la gente del Ateneo esté, es parte de las comisiones también de las rurales. Y siempre cumplí una función de técnico como médico veterinario, hasta que llegó el año 2008 y me entró esa bronca que mencionaban acá los jóvenes, esa bronca que dijo, yo también tengo que cumplir una función política y gremial. Después fue el compromiso y después fueron los sueños. Por eso comparto lo mismo, esos hechos de por qué entramos a cumplir una función gremial. Y por otro lado, hago un aprendizaje de decir, cada uno tiene su tiempo. Si yo cumplí una función como técnico 20 años o 25 años y no me llamaba la atención política y gremial, y en cierto momento sí, cada uno tiene su tiempo y lo tenemos que esperar. Ahí está, ¿no? Hablando de los tiempos también, que está buena la edición de todos. Acá hay una pregunta. ¿Tu nombre? Tres preguntas tiene, chicos, ¿eh? Así que divídansela cómo la van a contestar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, los felicito porque la verdad que, como muchos piensan que la política es fea, que la política es corrupción, que la política está mal, a veces es más cómodo quedarse afuera porque la política es fea, ¿no? Pero sabemos que es necesaria, así que los felicito por estar adentro. Tengo 3 preguntas. Yo estoy en la función pública en la ciudad de Corrientes, trabajé en el Ministerio de Producción de la Nación, así que entiendo muchas cosas, sé las cosas que viven y hay cosas que me preocupan, hay cosas que celebro de este gobierno y hay cosas que no. En primer lugar, les digo las 3 y después vemos cómo se reparten. En primer lugar, una cosa que me preocupa, no de este gobierno, sino que me preocupa de la política en Argentina, es que, se me bloquea pues las anoté acá, es que los legisladores hacen proyectos de ley y se votan y todo, y no tienen idea absolutamente de nada de la realidad del interior. Un caso, por ejemplo, es la ley de humedales, que todavía, bueno, no salió, no sé qué pasó al final, creo que la frenaron, pero estuvo a punto de salir una ley que no permitía producir en humedales y consideraba humedal un charco en el medio del campo. Yo vengo de una provincia donde el 80% es humedal, entonces quedaba la provincia completa prácticamente sin ser productiva. Esas cosas no pueden pasar en un ámbito donde se supone que hay gente que está formada y que busca hacer leyes para que estemos todos mejor. Dale. O sea, ¿qué opinan que podemos hacer o cómo podemos solucionar esas cosas? Porque la verdad, a mí me preocupa muchísimo como argentina una cosa así, y más como argentina del interior. Tenés razón. La única herramienta que vos tenés, la herramienta más concreta que hoy vos tenés para solucionarlo es con tu voto. Eso lamentablemente es así. Yo te diría, vos me podés contestar, ¿sabés lo que pasa? La oferta que me ofrece la política es un desastre, porque tengo, no sé, 3 candidatos en Corrientes para votar, 4 candidatos habrás tenido el año pasado a diputado, digamos que tengan alguna chance de entrar a diputado, y por ahí ninguno de esos te terminaba de responder a esa pregunta, o ninguno de esos te habló en la campaña de ese tema. Es bastante difícil, no te queda otra, o que involucrarte o que exigirle en el debate público. Y para ese debate público hay pocos espacios, es cierto, hay muy pocos lugares donde vos puedas ir a un candidato a preguntarle de qué va su candidatura, de qué está proponiendo. Después,
el Congreso se debe un mecanismo de participación, porque en temas así tan concretos, que son técnicos, pero al mismo tiempo son ideológicos, porque ahí se mete la ideología en el medio, se mete con humedales, pero se mete con glaciares, en glaciares se mete con la minería, digamos, ahí hay temas ideológicos ambientales donde falta mucha precisión y mucha técnica, a mi modo de ver, coincido con vos. Concepto, o sea, es una cuestión de concepto, nada más de qué se entiende como humedal en ese caso. Exactamente. Nosotros nos pasa ahora con la discusión de la ley de glaciares. Hay técnicos que nos dicen esto es un glaciar, esto no, si es un inventario, y hay otras personas que a mi modo de ver tienen argumentos menos técnicos que nos dicen no, esto sí es un glaciar y para mí es un charco con escarcha, por decirte una cosa. O sea, eso sí sé qué pasa. Y el Congreso le cuesta mucho abrir sus mecanismos de participación. Yo, además de ser diputado de diciembre, trabajé 10 años antes en el Congreso. Y recuerdo solo 2 leyes donde hubo participación más o menos genuina. Aborto hace 4 o 5 meses, donde se abrió audiencia pública y hubo gente que vino, técnica, política, en fin, a participar. Y la 125. La verdad que hay una carencia muy grande del Congreso. Cuando el tema interesa, naturalmente el Congreso se abre. Yo creo que tiene que ser un tema que tienen que tratar de meterlo en las campañas. Y para meterlo ustedes tienen que aparecerse en los lugares donde están los candidatos, digamos, antes. Es difícil. Es difícil sobre todo porque afectaba a un cierto pequeño sector del país nada más. Pero sí, se hizo un movimiento entre la Sociedad Rural de Corrientes, a Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones y se trabajó. Pero la verdad que esté a punto de salir una cosa así, a mí como joven me preocupa y mucho. Pero te agradezco tú. Después, otra cosa que tiene que ver más con la gestión, con la parte ejecutiva, me pasó porque trabajé, como les comenté, para Producción de Nación y en muchas situaciones sentía que las herramientas o las decisiones se tomaban pensando en un contexto de Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que el interior es muy distinto. Un ejemplo muy básico, para acceder a un fondo semilla tenés que hacer un video pitch y subirlo a internet. En Colonia Pellegrini, en Corrientes, no hay internet. O sale no sé cuántos miles de dólares tener internet. Entonces, la mayoría de las herramientas que por ahí las pensaban y estaban muy buenas, o la evaluación de los proyectos, en el caso en lo que yo trabajaba, era en contexto de Buenos Aires. No, pero esto tiene que ser innovador. Y bueno, pero en Corrientes no hay. No, pero no es innovador. O sea, ¿cómo hacer para que por ahí el Ejecutivo Nacional, que si bien tiene gente de todas las provincias, muchas veces abundan sin ofender y sin desmerecer el trabajo que hacen, porque sé que es mucho, ¿cómo hacer para que entiendan que la realidad es muy distinta? Y María, vos lo sabés porque trabajamos juntas. Sí, me hago dueña porque ella era compañera mía en el Ministerio de Producción en su momento. Creo que responde, si querés, a una estructura natural de cómo está armado el Estado, pero también creo que para eso uno tiene que apoyarse mucho en los subestados, que para eso están también, para eso somos un país federal, tanto en las provincias como en los municipios. En particular, a mí lo que me pasaba trabajando acá, nosotros trabajábamos con ella para que todos en el mismo rol, pero en distintas provincias, en la Casa de la Producción. Yo arranqué acá en Córdoba, ella arrancó allá en su lugar y ahora está en el municipio. Yo hemos las dos mutado, pero nos tocó compartir eso y la realidad es que si bien por ahí es cierto, digamos, porque el Estado Nacional tiene todas sus sedes en Buenos Aires y de alguna manera también es complicado agarrar un programa y subpartirlo en toda la cantidad de provincias con todo lo que eso implica. Hay programas que están más armados como para cierta región, había programas y líneas que eran solo para el NOA, o solo para el NEA, o solo para Belgrano, o solo para Centro. Pero creo que la clave ahí está en la buena comunicación con los estados provinciales y municipales. En lo particular, en todo lo que es producción, yo agradezco la buena gestión que tuvimos acá con la provincia. Yo trabajaba para Nación, pero en la oficina provincial y con la municipalidad también.
Entonces, de alguna manera, las provincias que tienen una zona geográfica más acotada están de alguna manera pensando en programas muchísimo más específicos para esa zona productiva o para esa población. Y más las munis todavía, digamos. Cada muni tiene sus programas incluso muchísimo más acotados. Y creo que ese federalismo es riquísimo y debería darse de esa manera. Y debería la política atender de cierta manera la buena comunicación entre todos los estados para que eso se dé. Me parece que ahí está la clave, digamos. Bien, y la última, sí. No. Y bueno, como estaba por ahí decían, ¿no? Que esto de que por ahí asusta el tema política. En mi caso nunca me identifiqué con ningún partido político, no porque no coincidan en ideas. Mi abuelo era ultra radical y tuve una familia muy radical, digamos, pero la realidad es que por lo menos en mi provincia la gente que está en los partidos no me seduce, o sea, no me siento cómoda en ninguno de ninguno. Hoy en día yo también estoy en la función pública sin querer, o sea, nunca milité en ningún lado, sí en la rural, y lo que veo es que por ahí hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, como todos los chicos que están acá, porque si bien tal vez no levantaron todas las manos, el hecho de que estén todos en los ateneos te demuestra que hay un interés por el otro. Entonces, ¿cómo hacer o cómo piensan ustedes como jóvenes poder seducir a toda esta gente y que vuelvan a creer en los partidos políticos o que vuelvan a creer en la política? Y la última, pero porque tiene que ver, si hoy en día ustedes pueden llevarse mejor o hay como una búsqueda de un punto en común con los demás partidos, que yo por lo menos lo estoy viviendo en Corrientes y quiero saber si es así en todos lados. Muy buenas preguntas. Ahí me parece un punto neurálgico que vos tocaste y que tenía que ver con la primera pregunta, y un poco también nosotros empezamos diciendo algo de eso, y es que también nosotros tuvimos muchísimo rechazo hacia la política y arrancamos muchas veces, muchas de las conversaciones, de las disertaciones que podemos ir cuando nos invitan, contando, y me parece que eso es algo muy sano y que oxigena mucho a la política, todo lo que efectivamente la política fracasa o la política no es buena en ciertos términos. Y me parece que una de la que no es buena es que cuando no logramos que, por ejemplo, ustedes o por ejemplo nosotros, los movimientos sociales, además de tener una representación gremial, además de tener una militancia social y gremial, yo en un centro comunitario, en un espacio contra la droga en el barrio donde yo milito, ustedes en el Ateneo, no pasan del compromiso social al compromiso político, ahí se corre el riesgo, y una de las evidencias del fracaso de la dirigencia política anterior tiene que ver con que la política se vuelve una casta, se vuelve una clase en sí mismo. Y la forma de romper eso es cuando ustedes pasan de ese compromiso social, de esa representación gremial, que incluso hasta podemos tener diferencias en el abordaje para pensar la economía, para pensar lo social, pero cuando yo me encuentro, o Juanma se encuentra con un diputado que además de ser diputado de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista o de la Fuerza que sea, además tiene o fue representante gremial de una entidad, sea sindicato, sea rural, sea de la que sea, es mucho más enriquecedora la discusión política y es mucho más fácil encontrarle soluciones a los problemas reales que tenemos los argentinos. Porque lo que hace una casta, lo que hace una clase política, es que lo único que piensan es en la casta y es en la clase, en vez de pensar en los problemas que tenemos todo el resto. Y esa oportunidad de romper ese hielo, y el desafío, esa pelota se la tiramos a ustedes, ese desafío lo tienen ustedes. En el compromiso político de ustedes de participar o de ir a elecciones, porque es verdad lo que dice Juanma, nosotros no vamos a cambiar la realidad en la medida que no accedemos al Estado, porque el Estado es la mejor herramienta para transformar la realidad. Ahora, probablemente, ustedes son los mejores para entender, para pensar y para construir políticas públicas para representar al sector agropecuario que cualquiera que viene de un partido político de una ciudad, o por ejemplo que yo mismo, como probablemente tal vez yo conozca mucho mejor algunas de las situaciones sociales con las que me toca convivir cotidianamente, que probablemente usted, y no está ni bien ni mal, son roles.
Y lo que tenemos que llenar el Congreso y de lo que tenemos que llenar el Estado es de compañeros y compañeras que además de ser representantes de un partido político sean representantes de un sector social, y ese es un compromiso y un desafío de nosotros, pero sobre todo de ustedes. Eso. Sumo un punto también para linkear y para también desenmascarar un poco. O sea, la juventud no viene dada por el DNI. O sea, no es que 40 millones, bueno, vos sos bien joven, vení, sos bueno. O sea, hay tipos de 50 años que son muy jóvenes y hay pibes de 20 años que piensan como viejo. Entonces, no tiene que ver con la edad física, tiene que ver con el espíritu que tengan y la gana que tengan de hacer cosas. Si son unos quedados o están achanchados, no sé, yo no lo quiero al lado mío. Yo prefiero gente que sea curiosa, que tenga ganas de meterle para adelante, y esa es la gente que necesitamos ocupando lugares, que pecheen los problemas. Justo tocó el tema de la edad, y yo parece que es un tema recurrente, pero van a ver por qué se los digo. ¿Quién tiene menos de 35 años? Levante la mano. Menos de 35, levanten la mano. Ustedes también, chicos, ¿eh? Ustedes menos de 35, ahí está. ¿Qué nos une a todos? Que somos hijos de la democracia. Y hay un punto que los chicos hablaban recién, que es el tema del voto. Que yo no sé si realmente, al ser hijos de la democracia, le damos el valor que el voto tiene. ¿Me explico? Por ahí no nos tocó vivir alguna etapa nefasta en nuestro país. Y les pregunto a ustedes, Agustín, como dirigente joven que está, ¿sentís que en general la sociedad no le da el valor real al voto? No, yo creo que la gente le da el valor real, le da mucho valor al voto, es un votante muy informado cuando va a votar. Creo que de la política se subestima mucho, bastante, cómo la gente toma decisiones. Se subestima mucho cómo la gente toma decisiones, cómo piensa el voto, cómo estructura las decisiones que toma, cómo vota en la primera vuelta, cómo vota en la segunda, qué responsabilidades le exigen los políticos. Creo que la gente es mucho más consciente de lo que la clase política cree. Y independientemente del voto como un mecanismo muy importante, creo que como un fruto de la democracia, como para sumar un poco lo que decías vos, parte de desmitificar la bronca con la política y tenerle miedo es valorar todas las instancias de participación que uno tiene, que no necesariamente tienen que ser políticas para que sean buenas, y la política como una externalidad positiva tiene todas las relaciones interpersonales y los beneficios de participar colectivamente, que uno cuando se cierra y ve la política como algo gris, como algo que por la corrupción no la quiero, muchas veces la política tiene otras cosas positivas, que es conocer gente, vincularse, cosas que en el futuro te van a beneficiar, sea el punto en el que vos estés, sea porque te toque ser un dirigente rural, sea porque te toque ser un productor rural, sea porque te toque ser lo que sea. Creo que ese punto positivo de la política como relaciones interpersonales y de cosas colectivas generan a largo plazo un beneficio que no solamente es votar, sino la participación es buena, no porque la política sea mala, sino que es un punto bueno que hay que aprovechar, independientemente más allá del voto. A mí me gustaría contestar una pregunta que hizo la amiga de Corrientes antes, la última pregunta, que era si veíamos que entre los jóvenes se estaba dando de distintos partidos más diálogo. Y te diría que sí, pero que falta un montón. O sea, la política, creo, en el país tuvo un diálogo más o menos inteligente, más o menos adulto entre todos los partidos. La grieta del kirchnerismo, ese diálogo lo frenó y era... De los dos lados era mal visto hablar con alguien del otro lado. Y yo por lo menos ahora veo una evolución en eso. No solo por las leyes que por ahí salen, leyes que no tengan que ver con la gestión concreta, con diálogos intrapartidos, sino porque los más jóvenes nos resulta mucho más natural hablar con el otro. Hay algo que no sé qué es, pero que lo hace más natural. O sea, la juventud, que no tengas prejuicios, hay algo que sucede. Por ejemplo, 3 de nosotros, de los que estamos acá, Rosendo, Nacho y yo, participamos de un curso de liderazgo político donde hay gente de todos los partidos. Y ahí por lo menos yo viví, creo que solo por generación, que ese diálogo es súper fluido. Creo que eso a la larga va a ser mejor a la política, porque como decía Agustín, las relaciones interpersonales tienen muchísimo que ver en la calidad de la decisión política que se toma. Bien. Tenemos pregunta por acá. ¿Nombre? Luciano, del Ateneo de Bandera, Santiago del Estero. Mi pregunta es para cualquiera de ustedes. Les cuento, Bandera, el pueblo donde yo vivo, tiene 12 a 13.000 habitantes más o menos. Yo he sido candidato a concejal 3 veces, las 3 veces perdimos.
pero eso no me desalienta a no seguir militando ni participando para nada. Y la pregunta más que nada va enfocada a si ustedes vieron cómo se desarrolló la campaña política para presidente en Brasil, tomando a la forma que tenemos nosotros los que nos dedicamos a hacer política. ¿Cómo ven ustedes que va a ser las próximas campañas acá en Argentina para conquistar el voto? No sé si me entienden qué es lo que quiero preguntar. Primero, y me gustaría darte un aplauso por los huevos de presentarte 3 veces. Seguite presentando, porque es así, es constancia esto, no es otra vuelta. Lula se presentó 5 veces, perdió y fue presidente, y fue un presidente muy transformador. Yo creo que lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, que tal vez es una cosa que está muy en boca de todos ahora, se puede ver en muchas cosas, ¿no? Vemos en el diario lo que pasa con Trump, casos menos conocidos como AMLO en México, ese presidente nuevo, o Macron en Francia, discusiones que se charlan el mundo cambió. O sea, esa sería como la gran respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, el poder cada vez es menos poderoso. O sea, la cosa está cada vez más horizontal. Una opinión que tienen ustedes en Twitter puede terminar pesando lo mismo que una opinión de un político que antes estaba elevado. Antes nosotros hubiésemos estado ahí arriba y no acá abajo, y hubiésemos tenido 20 años más. Y hoy es más o menos lo mismo. Entonces creo que eso, hay buena parte del sistema político que no lo entendió todavía, y es una parte del sistema político que lo está sufriendo y se resiste. Entonces ganan tipos como Bolsonaro, que son tipos que no son tradicionales. La gente vota, gente que dice, yo ya estoy cansado de votarlo al mismo tipo de siempre, que siempre me han cagado. Sea quien sea, toma la misma figura en todos lados, sea el peronismo o el radicalismo a veces, o sea, digamos, no distingue eso. Y la gente termina eligiendo tipos que son fuera del sistema. Mauricio Macri es un tipo fuera del sistema, no viene de la política tradicional, y eso la gente lo valora. Pero también Bolsonaro, y Trump, y son tipos que dicen, no sé, la homosexualidad está mal, hay que matar a los pobres, dicen cualquier locura. Entonces, la gente en ese sentido es muy reaccionaria, está cansada, y no se banca más lo mismo de siempre. Entonces, eso lo tienen que tener, creo que en cuenta todos, nosotros lo tenemos mucho en cuenta como ejercicio. Hay que intentar representar desde este lugar nuevo, de que el poder es menos poderoso, somos todos más iguales, y está todo más horizontal y más fragmentado. Ya no es posible hacer las cosas que se hacían antes. Antes en una casa, hace 40 años, el hombre decía, acá se vota radical, su mujer laburaba en servicio doméstico en la casa, decía, sí, mi amor, sí, y los hijos decían, bueno, lo que papá diga, y eso se rompió, no existe más. Experiencias personales que hayan pasado algo bueno adentro de la política. ¿Alguna experiencia? ¿Qué te deja la política? Si vos tenés que decir, a mí la política en estos años me dejó esto de positivo. No sé quién quiere empezar, no quiero decir justo Juan Manuel, puede ser cualquiera, chicos. No, la pregunta que hizo ella, lo que dijo Juan Mayel, o sea, poder estar sentado con Nacho, con María, con Agustín, con Juan, que son gente muy distinta a la historia que cada uno vivió, y estar coincidiendo. Y así con montones de gente. Yo tengo buena amistad con una asesora de Cristina, y tal vez hubiese dicho en lo ideológico, yo no me veo muy distante a Cristina, pero tengo relación personal. Y al fin y al cabo esto es todo personal, como ustedes que acá se conocieron, no sé, vienen Ateneo de Santiago del Estero, nos decían de Salta, antes de Corrientes, y se hace red de personas, y eso es lo más importante. Tal vez se van a llevar mejor con alguno que con otro, pero el vínculo humano siempre pesa un montón. Se dice que es una de cal y otra de arena. No, déjaselo a Rosendo un segundito. ¿Y cuál es la negativa que te dejó la política? No sé, yo soy súper optimista siempre. O sea, hasta lo malo lo aprendés. Muchas veces te toca enfrentar críticas y hacerte cargo de cosas que te exceden. O sea, no sé, yo tengo una responsabilidad bastante chiquita y sin embargo muchas veces tenemos que defender a la clase política en general, cosa que nosotros no hacemos. O esta acusación o esta conversación que ustedes nos dicen, tal vez desde un lugar positivo, nos toca salir a defender a cómo funciona la política en general, hacernos cargo de errores de otras personas. Creo que eso es un poco triste, y fundamentalmente creo que lo más bajonero de todo es cuando te toca cruzarte a gente que anda frustrada por la vida. O sea, yo tengo ganas de cambiar la realidad. No me la paso quejándome de qué hizo mal el otro. Yo quiero hacer yo lo que yo pueda y hasta el límite. Inclusive cuando yo no puedo hacer algo, digo, ¿qué podría haber hecho más? O sea, ¿qué podría haber hecho mejor yo para que esto no pase, aunque no dependa de mí? Y si no, te volvés loco. Juan Manuel, disculpa. A ver, respondo la primera. Sí, por favor. A mí lo más lindo que me dejó la política es, te demuestra que se pueden hacer cosas que vos crees que son imposibles de hacer.
y que la sociedad cree que es imposible de hacer. Una, por ejemplo, es el triunfo de Cambiemos. A mí, y se los contaba a los chicos antes de venir, un momento emocionante, no sé por qué hablamos de un momento emocionante de la política. A mí cuando María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal Fernández, yo, o sea, me tuve que ir del búnker a llorar afuera de la emoción. Y era imposible, pero era imposible desde cualquier relato que vos veías de los expertos en política, los encuestadores, de los periodistas, del círculo rojo, digamos, la gente más informada y la gente menos informada por ahí, que es la que votó en un, ya ni me acuerdo, pero casi 40% a María Eugenia, hizo posible algo que parecía un sueño. A mí eso te llena de energía, que por ahí es una energía que te dura 4 años más para la próxima elección. Porque, ahora, digo, dicho esto, ¿qué es el aprendizaje? No es solo ganar, es vos tenés que representar algo lo suficientemente grande, que tampoco sea algo imposible, pero lo suficientemente grande que valga la pena el esfuerzo y el cambio. O sea, representarte algo grande porque no es imposible lograrlo, dentro de los límites que más o menos la racionalidad te pone. Pero se puede. ¿Y lo negativo? Lo negativo un poco lo que decía Rosendo, a veces uno se tiene que hacer cargo de que te señalen con el dedo de ustedes los políticos y cuando recién entrás, vos te sentís, y yo todavía me sigo sintiendo lo suficientemente puro, sí. Pero bueno, estás en una casta donde hay cosas que son muy impuras. Entonces yo por ahí, por el error del de al lado, me tengo que bancar una crítica que me la tengo que bancar. Lamentablemente me la tengo que bancar, tengo que dedicarle todo el tiempo del mundo a la persona que me la hace para contarle que yo no soy igual que él, ese tipo de político que señala, y que en realidad los tipos como yo somos algo bastante cercano a la mayoría. Bien. Y lo malo es cuando te quedás con la gana de decirle a un político al que es un chanta, que decís, che puta, ¿por qué a este no le dije la otra vez? Vos tenés que cambiar esto, vos te tenés que ir de acá porque bien, por tipos como vos esto no funciona. Bien. Ignacio, María, Agustín, lo positivo y lo negativo que le ha dejado la política. Bueno, lo positivo yo creo que tiene que ver con la concepción de equipo que uno forma en la política. Un poco lo que contaban los chicos de cuando vos ganás una elección, no sé, yo me acuerdo en el 2015 cuando ganamos la elección de Mauricio, la sensación es increíble y vos creés que de repente, no sé cómo explicarlo, es una euforia y vos en el fondo hiciste un montón y no hiciste nada, ¿no? Porque vos decís, che, la verdad que yo, particularmente yo, no sé, no es que incliné la balanza para ningún lado, pero en el fondo yo y cada uno, es lo mismo que vivieron ustedes con la 125, ¿no? Si uno nunca se vuelve un freerider y uno aporta algo, aunque sea mínimo, y todos aportamos algo, de repente generamos eso que fue increíble y pusimos un presidente. Entonces, esa concepción de darte cuenta que solo no llegas a ningún lado y que cuando formás parte de algo y de un equipo podés hacer un cambio en un país, eso fue increíblemente lo mejor que me dejó la política, ese entendimiento. Y lo peor, a ver, no sé si digamos, todavía no tengo ningún trago amargo de la política, creo que todo lo que he vivido hasta ahora es positivo. La política es muy apasionante y es muy dura al mismo tiempo, pero creo que si uno entiende que no se trata de uno, que se trata de una construcción colectiva y que uno entiende cuándo uno se tiene que hacer un paso al costado, cuándo uno tiene que tener menos perfil, cuándo la participación le corresponde al otro, uno va a poder transitar la política en paz consigo misma. Lo que sí, por ahí no malo, pero sí lo más duro, te diría, no malo, pero lo más duro de la política, o sobre todo la gestión, es la responsabilidad, ¿no? Uno entender que es responsable de tomar acciones que van a impactar en un montón de personas o de gestionar recursos que son de todos. Esa responsabilidad es infinita si uno es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Bien. Ignacio. A mí algo lindo que me sucedió o que no sucedió hace muy poquito y que no hubo mucha visibilización de eso, es cuando uno ve florecer la semilla que siembra. Y nosotros logramos, el miércoles se votó en la Cámara de Senadores, que salga un proyecto de ley por el cual los movimientos sociales, los movimientos populares, veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. Incluso con niveles de acuerdo, incluso siendo opositores, por eso lo digo,
sectores del gobierno nacional, porque cuando uno tiene una responsabilidad gremial, tiene que sentarse a discutir con el Estado, gobierne Mauricio Macri, Cristina Fernández, o el que sea o la que sea. Llegamos a un acuerdo para poder hacer un relevamiento de barrios populares, que así me presentaron, que permitió saber a ciencia cierta cuántos son los argentinos y las argentinas que viven en las peores condiciones en términos de hábitat, y cuando hablamos de las peores condiciones estamos hablando de que no tienen agua potable, que no tienen conexión de luz eléctrica, ni hablar de cloaca, ni hablar de pavimentación. Y una victoria que para mí es tal vez una de las más grandes que hemos tenido, porque también la ganamos con la pelea, la ganamos con la discusión, y ustedes, si se comprometen políticamente, nunca dejen de pedir, nunca dejen de exigir y nunca dejen de plantarse. Eso es importantísimo para que los que están arriba tampoco se desvíen del camino, si no probablemente se desvían. Y que nada, que logramos, y también lo preguntaba la compañera, por unanimidad, que salga un proyecto de ley, que lo ganamos desde la calle, que lo trabajamos durante 2 años, en coordinación con distintos espacios políticos, con distintas ONG, incluso con el gobierno nacional, con el cual somos opositores, y hoy va a permitir que 4.416 barrios de toda la Argentina puedan tener la regularización dominial sobre la tierra donde construyeron su hogar. Y eso para nosotros es un paso importantísimo. Y perdón que me suelo extenderme. Y un trago amargo también tiene que ver con tiempo presente, y es ver que el comedor que vos querés cerrar, y lo hablábamos hace un rato allá afuera, que el comedor o el merendero que vos querés cerrar, porque yo no estoy orgulloso como movimiento social o como movimiento popular de abrir un merendero o de abrir un comedor. La verdad que lo abro porque prefiero que no se caguen de hambre en el barrio, cuando veo que se triplica la demanda de alimentos o de merienda, y los pibes, en vez de comer en su casa o de merendar en su casa, tienen que venir a nuestro centro comunitario o tienen que comer o merendar en la escuela. Y eso también para mí es un fracaso nuestro y es una derrota de la política, y eso duele. Excelente, gracias. ¿Agustín? Yo, más cortito, digo, de los puntos positivos, que creo, volviendo a lo que decía antes recién, creo que lo mejor que me lleva el aprendizaje, puede estar en política hasta ahora, es la gente que vas conociendo, los aprendizajes que te transmite la gente, las curiosidades, las preguntas intelectuales, las dudas o inquietudes o motivaciones que tiene cada una de las personas que vas conociendo, y es como cada persona te abre la red de contacto a más personas y más personas. Eso creo que es como un beneficio muy positivo, que vuelve a decir que es como una buena aprendizaje para llevarse, y me lo llevaría para el futuro. Si no me toca participar en política, la llevaría a otra instancia donde me toque, de saber que una gente te conecta con otro y cada persona tiene curiosidades que te sirven. Y la parte negativa, que también tiene como un aprendizaje, es puntualmente una cosa en mi trabajo. Presentamos como una idea de un proyecto que necesitaba una aprobación legislativa para que tenga realización, un instituto de formación profesional, que por motivos políticos y por falta de consenso no pudo pasar, y te da la idea de que por ahí una frustración de decir, che, algo que vos individualmente crees que es la mejor solución o la mejor herramienta, por ahí se traba por cuestiones institucionales o por cuestiones políticas, pero el punto positivo es que tenés que aprender a construir, que toda decisión implica un tiempo y requiere construir consensos que quizás en otro ámbito no son tan relevantes, de tener en cuenta cuáles son las motivaciones del otro y cuál es la reacción del otro para poder llegar a tu decisión. Es decir, bueno, yo para lograr esto tengo que tener en cuenta los intereses de otros, que creo que eso es un aprendizaje que te lo da la política y no te lo da otro sector. Excelente. Seguir insistiendo, en sí, como el futuro concejal, que seguramente va a llegar. Te dijeron los chicos que sigas insistiendo. Tenemos una pregunta más. Luis. No, solo sumar al debate. Me parece que todos ustedes, chicos, en cada una de las instituciones, debemos hacer política. O sea, debe salir en el estatuto que se puede hacer política, no partidaria, pero lo mejor de la política es cambiar la realidad del otro, para bien. Y me parece que cada una de las instituciones se debe mezclar en la sociedad y tratar de cambiar la realidad de la sociedad de la cual está rodeada. No solamente mirarse en el pupo y ver la realidad del productor, sino el productor interactuando con la sociedad. Así como el Ateneo ayuda a hacer huertas, así como nosotros desde la gestión y las instituciones podemos cambiar la realidad
acá pequeñas comunidades que le hemos llevado agua potable. Bueno, toda gestión que pueden hacer las instituciones con el gobierno de turno tienen que ser hechas, porque las instituciones permanecen, los partidos y las personas se cambian, pero las instituciones donde ustedes están van a permanecer. Y tiene que ser la impronta de ustedes y la política que ustedes puedan hacer dentro de instituciones que cambie la realidad para bien de nuestros vecinos. Sí, señor, un aplauso. Tenemos la última pregunta. ¿De dónde venís? Del Ateneo Santa Rosa La Pampa. Bien, ¿tu nombre? Matías. ¿La pregunta para quién? Para cualquiera. Cualquiera. Adelante, Matías. Quería preguntar, capaz que es medio absurda la pregunta, pero ¿qué se necesita para ser político? O para poder estar ocupando un cargo como ustedes. Me pasa que yo estoy estudiando agronomía, no conozco del tema y estoy como fuera de lo que sería la formación política. ¿A qué puedo apuntar o cómo se formaron ustedes como políticos, digamos? ¿Cómo hago para involucrarme y poder llegar a estar con un cargo como ustedes, por ejemplo? Mira, como aptitud para mí, como digamos, algo que vos tengas que te destaque, yo no creo que haya algo en particular, porque en realidad en la política, como en la vida, se necesitan todas las aptitudes. Digo, porque uno puede tener, no sé, sos buenísimo para los números y te servirá para algo de la tarea política, no sé, sos bueno, sos carismático y te sirve para otra parte de la política. Yo lo que diría es que lo que necesitas es vocación y capacidad de laburo. Con eso alcanza. ¿Dónde se aprende? No hay una escuela de política. O sea, yo por lo menos lo aprendí en la cancha. O sea, el día que te animaste, yo dejé un mail, así empecé. Fue Lilita Carrió a dar una charla a la Facultad de Derecho, pasaron una planilla, dejé un mail, me llamaron, tardé en responder y lo aprendí de mis compañeros de a lo que me sumé. Y de lo que había estudiado en la facultad me sirvió, pero la verdad que no era lo trascendental. Yo diría eso, digamos, ganas y vocación, no hay nada más. Y después aprendelo, no sé, los que estudiaron ciencia política por ahí tuvieron, no sé si por ahí la carrera les sirvió más, pero a mí no. No, para empezar, después nosotros nos vamos a quedar un rato más, si quieren después nos quedamos charlando entre nosotros y cruzamos contactos y demás, mismo después me genera curiosidad saber por qué partido fuiste candidato y cómo fue tu experiencia, así que después contanos un poco. Creo que son 1000 caminos distintos, son súper distintos, cada uno de nosotros tiene una historia distinta y después si quieren las charlamos más en profundidad hasta cómo fue el día a día, o sea, si vos te preguntás qué hacen estos pibes en el día a día. Lo único que no se negocia es la actitud, porque yo podría haberme ido de mi laburo 1000 veces, que me sentí frustrado. O sea, 1000 veces dije, no, yo estoy acá al pedo. O lo que yo hago no vale la pena, o la verdad que no me dan pelota. Y mucho es ponerle la cara. Y poner la cara y al principio estás en un rincón, pones la cara y así muchas veces, repetidas ocasiones, no te escuchan lo que vos decís, después un día te escuchan y ven lo que vos dijiste y vale la pena o no. Y hay mucha gente que entra y sale, digo, vos sos ingeniero, ¿dónde estás estudiando? ¿En Santa Rosa? ¿En La Pampa? O sea, hay gente que participa en la universidad, después te vas a laburar al privado, volvés de vuelta a entrar y salir. Pero lo que tenés que tener es el entusiasmo, el interés de meterte y bueno, después cruzamos los contactos de última y te sumamos al pro. Sí, yo soy de La Pampa, así que después me decís que te interesa y enseguida ya te encontramos en un casillero. Pero como dicen los chicos, esto es ganas, chicos. Es ganas, es ganas, es ganas, es ganas, es ir, es estar, y cada vez enamorarse más y encontrar un lugar también, es muy importante. Hay un montón de personas que te dicen, no, yo fui al grupo de profesionales de la zona o fui a la quinta militar del territorio, y bueno, uno tiene que saber encontrar lo que le gusta dentro de la política. Por ejemplo, hay gente que le gusta el territorio y va a un centro vecinal. Hay gente que se copa con la política en la universidad y participa en un espacio de universidad. Hay gente que le gusta la juventud, hay gente que le gusta mujeres, digamos, y uno va encontrando también el equipo que le hace sentir cómodo y en donde se siente útil. Así que, nada, perseveren y con ganas van a poder hacer lo que quieran, ¿no? En la vida en general. Me encantó porque justo la última pregunta era qué consejos les darían a los chicos. Creo que hemos cerrado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el panel de política? Me parece un aplauso grande para los chicos. Para Juan Manuel, Rosendo, María, Ignacio y Agustín. Gracias, en serio, por haber venido. Le vamos a entregar presentes por parte de la Sociedad Rural.
Ahí están los chicos del Ateneo, le van a entregar unos presentes. Pero ustedes, que están sentados, quédense un ratito más. Se viene cosecha ahora después de este panel. Pero vamos a ver un video. Vamos a ver un video a partir de este momento y con esto le vamos a dar el cierre al panel de política. Vamos a ver el video, por favor. Adelante. Ahí lo vamos a poner. Esperen un segundito. Ya sale. ¿Quieren buscarlo bien, chicos? No. Ahí está. Ahora sí.